Bueno, sí, es un momento muy especial para mí porque después de 11 años de trabajo parlamentario es la primera vez que me toca estar del otro lado y presentando nada más y nada menos que lo que es la tesis de maestría que hicimos con Rosario Ochoa, quien entiendo está por allí. Em, yo creo que hay muchas formas de presentar esta guía con 43 preguntas guías para formular, para hacer legislación de políticas informadas en evidencia. Y justamente una buena manera de hacerlo es respondiendo a una pregunta que se hacía desde la convocatoria, ¿no? ¿Cómo pensarla en 40 años de democracia? Una democracia que a mi modo de ver está consolidada bajo el consenso del nunca más dictadura y nunca más terrorismo de Estado, pero que aún así tiene grandes desafíos en términos políticos y sociales. En este sentido, creo que un enfoque como el que estuvieron comentando los preopinantes no es una forma, digamos, directa de abordar estos desafíos, pero que sí puede ayudar a hacerlo innovando en la forma en que se hace política y políticas públicas. Y me gustaría simplemente dar 4 ejemplos muy presentes en la agenda pública hoy en día. En primer lugar, la cuestión del Estado, ¿no? Se hace falta más, menos Estado. Ustedes saben que muchas veces el desempeño legislativo se mide por la cantidad de proyectos, leyes, sesiones, discursos, cuando un enfoque de estas características nos invita a pensar más bien la cuestión de la calidad del Estado a través de nociones como evaluación de resultados de política, efectividad, efectos secundarios y algo que me parece muy importante. Ustedes saben que hoy en día el derecho parlamentario argentino equipara como iguales alternativas de políticas que pueden ser distintas o que pueden lograr el mismo resultado con recorridos distintos. En cambio, un enfoque de política informada en evidencia, además de considerar la cuestión de la validez jurídica, de la viabilidad jurídica de una propuesta, nos permite, por ejemplo, hacer rankings de alternativas. ¿Cuáles son mejores? ¿Cuáles tienen más o menos costos? ¿Cuáles son más o menos efectivas? En segundo lugar, la cuestión de la grieta. Un enfoque de política informada en evidencia no niega las ideologías o el carácter político de las políticas públicas, pero nos invita, por ejemplo, a pensar propuestas no tanto en función de la identidad política de quien la está proponiendo, sino en función de parámetros objetivos de resultados de impacto, que es importante porque nos pueden ayudar a pensar en acuerdos intertemporales o en estrategias de largo plazo. En tercer lugar, la cuestión fiscal. Yo creo que este enfoque también nos permite superar un poco el dilema de por dónde recaudo o por dónde recorto y nos permite pensar en cómo podemos invertir mejor, en la cuestión de la calidad del gasto y sobre todo a justificar el financiamiento de una política, ya sea a favor o en contra o con evidencias favorables o desfavorables, haciendo preguntas como las que están en la guía. ¿Es esta la mejor alternativa? ¿Hay otras que son mejores? ¿Cuáles son más eficientes? Y en cuarto y último lugar, la cuestión de la confianza en la política. Cuando utilizamos la participación ciudadana para buscar evidencias y cuando eh, democratizamos el diseño de políticas públicas y respondemos preguntas como las que están en esta guía, lo que hacemos es, además de democratizar el diseño de políticas públicas, hacerle entender al representado por qué el representante decidió como decidió. Es decir, que esas decisiones que tomaron las instituciones democráticas, como son la legislatura, los partidos políticos, no fueron azarosas, sino que además de haber estado encausadas por el derecho, estuvieron encausadas por un análisis de lo que conviene hacer. Es decir, fueron decisiones razonadas. Eh, Citando a Weber, además de haber una ética de las convicciones, una ética política, lo que tenemos es una política que está revalorizada por una ética de la responsabilidad.
como conclusión, simplemente decir que concuerdo que este proyecto de guía junto con las capacitaciones tendría que ser apenas el primer paso de un proyecto mucho mayor, pero que es ya de por sí muy importante y que ubica la legislatura en línea con la tendencia internacional a desarrollar enfoques de política informada en evidencia, pero también a la vanguardia a nivel nacional. Porque si bien hay experiencias locales, a mi modo de ver se enfocan básicamente en la cuestión de la previsión de evidencias, cuando creo yo habría que hacer algo que es previo, que es lo que estamos haciendo acá, que es la motivación y la capacitación técnica en el uso de evidencias. Es decir, yo creo que esto es como una caja de herramientas que cuando un legislador, un asesor, un policymaker se sienta frente a la computadora a pensar un proyecto, a pensar un discurso, tiene esta guía que lo ayuda a dar en el blanco o lo ayuda a pensar en beneficios colectivos o, por qué no, a evitar pagar costos políticos por cosas que no funcionan o que no son muy bien, no son tan creíbles. Muchas gracias.